Buenos días nuevamente con todos, siendo ya las 8:05 de hoy día 15 de octubre del 2020. Les damos entonces la apertura de esta segunda sesión síncrona de este producto número 2. En la sesión anterior hemos definido algunas cuestiones teóricas en la resolución de triángulos, como son las razones trigonométricas, como son los triángulos rectángulos, o sea, la propiedad de triángulos rectángulos, me refiero a los ángulos, la suma de ángulos internos de un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, la ley de senos y la ley de cosenos. Independientemente, ustedes habrán visto ahí tenemos una serie de fórmulas, pero la que vamos a aplicar, tampoco les pido que se memoricen las fórmulas, sino es tener a mano para aplicar de acuerdo al caso, de acuerdo a la conveniencia. En la guía también ustedes pueden notar de que se ha especificado, claramente ahí se ha especificado que los casos pares van a ser resueltos por ustedes y los casos impares resueltos acá en las sesiones síncronas. Bien, vamos entonces al caso número 7. Nos dice ahí el enunciado: Pablo y Luis están situados cada uno a un lado de un árbol, ¿no?, como indica la figura. Acá ustedes pueden ver el gráfico. La ventaja de este caso es que nos están dando el gráfico. En caso de no tener el gráfico, uno hay que interpretar el enunciado. Recuerden que el enunciado es el caso planteado en un párrafo, ¿no? Hay que interpretarlo y de esa interpretación hay que graficarlo. La ventaja, como les digo, aquí es que nosotros ya tenemos el gráfico, ¿no? Hay un árbol, ¿no? Y bueno, no lo han dibujado las personas, ¿no? ¿Cómo lo habían dibujado ustedes? Pues acá ¿no?, seguramente interpretando las personas que serían paradas acá, ¿no? Uno sería pues Pablo, y el otro sería pues Luis. Bien, voy a graficar el triángulo, pero sin las personas ni el árbol, ¿correcto? Entonces voy a graficar el triángulo acá. Partimos ahí. Ahí está, muy bien. Miren cómo esa inteligencia artificial me ayuda, felizmente. Y acá tenemos el ángulo. Este es un ángulo. Por dato me están dando que esto equivale a 45 grados. Y esto equivale a 35 grados, ¿correcto? Y por donde está el árbol, ¿correcto? Por donde está el árbol, vamos a hacer una línea. Voy a hacer en este caso una línea. No sé si me ayuda la línea recta, pero bueno, es una línea perpendicular, ¿no? El árbol. Si es perpendicular significa que acá tengo un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Ahí tengo entonces un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que nos piden calcular acá? De repente no le he puesto ahí. Ahorita le pongo. Lo que nos piden calcular, ahí está. Hay que darle paso a la compañera. Lo que nos piden calcular es ¿cuál es dice calcular la altura del árbol. Calcular la altura del árbol. Y B, a qué distancia está Pablo del árbol, ¿no? Recordemos, Pablo es la primera persona que se muestra, ¿no?, que se muestra ahí en la parte lateral izquierda, ¿no? Vamos a mover esto por acá para que no estorbe. Muy bien. Entonces, como acá tenemos un triángulo rectángulo, ¿cómo dónde, profe? Acá, miren, ve. Este es un triángulo rectángulo, este es otro triángulo rectángulo, ¿correcto? Bien, porque la altura pues de algo se va a determinar pues en forma perpendicular. Uno no mide la altura pues inclinando, ¿verdad? Inclinando algo. Si usted quiere medir la altura de un poste, no pues va a medir como si el poste sería inclinado, es perpendicular. Entonces tenemos dos triángulos prácticamente, ¿no? El primero es el que está acá, el lado izquierdo, donde estaría situado Pablo, y el segundo está acá, al lado derecho, donde estaría situado Luis. Y aparte nos dan otro dato, que la distancia que hay desde Pablo hasta Luis, la distancia que hay desde Pablo hasta Luis
es de 7,5 metros, ¿correcto? Es de 7,5 metros. La distancia que hay desde Pablo, vamos a poner acá el punto P de Pablo y el punto L de Luis, ¿no? Esas son las distancias que les separan. Nosotros no queremos saber qué distancia están Pablo y Luis, eso ya sabemos. Queremos conocer a qué distancia está Pablo del árbol. El árbol justamente está aquí. Vamos a hacerlo de otro color. Está aquí, ¿no? Entonces desde acá hasta acá está el árbol. Le voy a llamar esto una distancia X, ¿no? Entonces desde aquí hasta acá está Luis. Voy a llamarle esto una distancia Y. Entonces sabemos de que no sé cuánto vale el valor de X ni el valor de Y, pero sabemos de que X más Y, que es la suma de esos dos lados, es de 7,5 metros, ¿cierto? Porque va desde Pablo hasta Luis. Muy bien. Entonces, si yo me fijo en el primer triángulo, si esto vale 45, ¿cuánto vale este ángulo? Por propiedad, vamos a ver acá, por propiedad, sabemos de que los ángulos internos en un triángulo rectángulo miden 90 grados. La suma de esos dos ángulos mide 90 grados. Si este ángulo le doy una letra, vamos a poner que sea alfa, ¿correcto? Entonces sabemos de que alfa más 45 es igual a 90 grados. ¿De dónde sale ese 45? Estamos trabajando en este triángulo de acá, ¿correcto? En este triángulo de acá. Fíjense en el primer triángulo del lado izquierdo. Sus dos ángulos que se llaman ángulos agudos, la suma de esos dos debe medir 90 grados. Entonces alfa más 45 debe dar ¿cuánto? 90 grados. Fácilmente entonces ahí puedo determinar mediante una resta que alfa es igual a 45 grados también. Y acá la anoto. Esto es igual a 45 grados. Muy bien. Entonces ya sé que vale 45 grados, ¿no? Yo sé que vale 45 grados. Podemos determinar entonces el valor de la altura, ¿no? Me piden la altura, sí, me piden la altura del árbol. ¿Cuál viene a ser la altura del árbol? La altura del árbol viene a ser justamente esto, ¿no? Vamos a ponerle H. Se estila poner H las alturas en matemática, aunque sabemos que no se escribe con H, ¿no? Muy bien. Tengo entonces la altura que vale H, tengo X es un lado, no sé, no tengo otro dato más en ese triángulo. Puedo utilizar una razón trigonométrica, muevo la pizarra, puedo utilizar una razón trigonométrica que haga coincidir cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Por qué le llamo cateto opuesto, cateto adyacente? Porque estoy trabajando con este ángulo de acá, ¿no? Claro, la razón, perdón, acá voy a aplicar una razón trigonométrica. Recuerden ustedes la razón trigonométrica que hemos aprendido en la clase anterior. Si no lo recuerdas, ahí está el video en la plataforma, ahí está el link para que lo visualices. Entonces la razón trigonométrica que voy a aplicar, la razón tangente de 45 grados es igual, no salió bien 45, vamos a borrarlo. 45 grados es igual, ¿a qué es igual la razón tangente? Si estoy trabajando con este ángulo de acá, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? H. ¿Cuál es el cateto adyacente? X. Pero ¿cuál es el valor de tangente de 45 grados? La clase anterior les he compartido a todos esta tabla. También lo pueden encontrar en la guía. Y si no lo tienen, también lo puedo pasar después de la sesión en el grupo de WhatsApp. Es una tabla cualquiera. Cualquier momento lo pueden ustedes encontrar en Google. Buscamos acá la razón tangente de 45 grados. Muy bien, movemos un poquito. Aquí está 45 grados. Y vemos que la tercera columna es la razón tangente. Entonces, tangente de 45 grados, fíjense, vale 1. Y es el valor que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, tangente de 45 grados vale 1. Y este es igual a H dividido entre X. Este X que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto obtenemos que X es igual a H. ¿Sí?
X es igual a h. Si bien es cierto, observamos nosotros que no llegamos a nada, pero sí hemos determinado que estos dos valores, la altura y X, son los mismos. Entonces basta calcular uno de ellos y ya tuviese el valor del otro. Muy bien. Hasta ahí es donde puedo llegar en el primer triángulo. Vamos al segundo triángulo, el que está a la derecha, donde está Luis. ¿Correcto? Donde está Luis. Tenemos acá la razón h y el lado h y el lado y. Vuelvo a utilizar entonces la razón tangente. Tangente, pero esta vez del otro ángulo, de 35 grados, que también me dan desde el inicio. Y sabemos que la razón tangente es cateto opuesto. Su cateto opuesto de 35 será, pues el lado opuesto será h, ¿verdad? H, dividido entre cateto adyacente. Para 35 sería y. ¿Cierto? Para 35 sería y. Ahora, vamos a buscar en la tabla a cuánto equivale el valor de tangente 35. ¿Ya? Muy bien, buscamos en la tabla. Tangente de 35. Aquí está, 35 grados, acá está el ángulo. Y su valor tangente es 0,7. 0,7. Y ese valor vamos a utilizar, ¿no? 0,7, ¿no? Es igual a h ¿entre qué? Entre y. Caray, entre y. Este y que está dividiendo pasa a multiplicar. Y por 0,7 igual a h. Hasta ahí hemos llegado a una igualdad. Pero nosotros conocemos algo. Nosotros sabemos que ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos primero que x es igual a h. Eso hemos determinado ¿dónde? En la primera ecuación. Y eso es lo que voy a reemplazar. ¿Correcto? Entonces digo acá, perdón, muevo la pizarra, me está estorbando. Ahí está, ahora sí. Vale. Bien. 0,7 por y sería 0,7y igual a x. Muy bien. Entonces, ¿qué hago con este valor? Este valor es muy importante porque al inicio nosotros hemos definido que la suma de x más y es 7,5, porque aquí está, ¿cierto? Y es lo que voy a utilizar. Sabemos entonces que x más y es igual a 7,5. Muy bien. Pero ¿cuánto vale x? Aquí está el valor de x. X vale entonces 0,7y más el valor de y igual a 7,5. Y, acá hay el número 1 le está acompañando, sería 1,7y igual a 7,5. El valor de y entonces sería igual a 7,5 dividido entre 1,7, porque ese 1,7 está multiplicando. Lo que multiplica, ustedes saben, pasa a dividir. Pero al pasar a multiplicar o al dividir no cambia su signo. Mucho cuidado ahí. Entonces aquí dividimos 7,5 entre 1,7. Nuestro amigo la calculadora. 7,5 entre 1,7. Y el resultado sería 4,41. 4,4. ¿No? 4,4 metros. Entonces, ¿qué es y? Y es la distancia a la cual está separada Luis. Lo que queremos nosotros es la distancia de ¿quién? De Juan, ¿verdad? Perdón, de Pablo. Y sabemos entonces, de que aquí x es igual a 0,7 por y. Ese dato lo estoy sacando de acá. X será igual entonces 0,7 multiplicado por 4,4. Y ahí obtenemos la distancia a la cual está el compañero Pablo. Vamos entonces a multiplicar 0,7 por 4,4. 3,8. Entonces 3,08, ¿no? O sea, 3,1 metros. Redondeando, ¿no? Profe, ¿cómo lo redondeas? Bueno, acá miren el 0, pero el siguiente número es 8. Cuando pasa de 5 se redondea un número más, una cantidad más. Bien, y como sabemos de que x es igual a h, entonces ya también sabemos que la altura también vale 3,1 metros. De esa manera hemos aplicado lo que hemos visto en la clase anterior respecto a resolución de triángulos. Exactamente ¿qué hemos visto? Hemos aplicado la razón trigonométrica tangente.
para poder determinar el dato que nos piden. Obviamente pues hay un cálculo más que se hace, que es lo que son ecuaciones, pero eso no viene al tema, ¿no? Hemos aplicado. Profe, ¿puedo utilizar calculadora? Claro que puedes utilizar calculadora. No estamos corrigiendo que sepas o no sepas dividir o sumar o multiplicar decimales. Se sobreentenderá que ya saben eso. Lo que me interesa es que sepan ustedes aplicar, ¿no?, todo el contenido que hemos visto en la clase anterior. O sea, si van a aplicar Pitágoras, si van a aplicar ley de senos, si van a aplicar razón trigonométrica o si van a aplicar ley de cosenos. Muy bien. Muy bien, en el caso número 9 nos propone calcula los valores de x, y y z. X, y, h, ¿no? X, y, h. En el siguiente triángulo. Fíjense, es un triángulo parecido al anterior, ¿no? Solo que ya no tenemos un árbol, ¿no?, ni tampoco tenemos personas alrededor, pero es parecido. Miren, tenemos ahí un triángulo, ¿no?, de dimensiones 3 centímetros, x y y. Muy bien, hasta ahí normal. Tenemos que los ángulos, tenemos que acá es 50 y acá es 40, ¿sí? Acá es 50 y acá es 40. Vamos a desarrollar. Hay una propiedad que hemos visto nosotros en los triángulos, que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. Yo no sé cuánto vale este ángulo de acá, ¿correcto?, ¿no? Entonces yo sumo, vamos a llamarle ese ángulo alfa. Alfa más 50 grados más 40 grados debe dar 180 al final. Propiedad de triángulos, ¿no?, de ángulos internos de un triángulo. Por lo tanto, alfa sería igual a 180 menos 50 menos 40. Entonces acá tengo que el valor de alfa es 90 grados. Oh, caray. Entonces este ángulo es 90 grados. Fíjense que no nos dan como dato, es muy importante eso, ¿eh? No nos están diciendo en el dato, este triángulo es rectángulo. No, estamos deduciendo ese valor. ¿Por qué? Porque estamos aplicando un cálculo con una propiedad. ¿Qué propiedad es esa? Que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo siempre debe dar 180 grados. Y con eso hemos llegado a calcular que el otro ángulo que faltaba y que no nos dan su valor es de 90 grados. Eso cambia mucho en el problema. Eso va a cambiar bastante. ¿Por qué? Porque si es un triángulo rectángulo, en algún momento podemos aplicar el valor o la fórmula del teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Correcto? Eso nos dice el teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo calcular el lado X? ¿Cómo puedo calcular el lado Y? Por Pitágoras, profe, has dicho. Bien, pues, si nosotros queremos aplicar, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, si quisiéramos aplicar el teorema de Pitágoras, tendríamos que el lado más grande es Y, o sea, ese sería la hipotenusa. Los otros dos lados serían los catetos, o sea, X y 3. Fíjense que no llego a nada. ¿Por qué? Porque no tengo ni el valor de X ni el valor de Y. Pues tengo una sola ecuación y tengo dos variables. Por ahí, por el momento, no llego a ninguna solución. Después del teorema de Pitágoras, podemos nosotros aplicar la razón trigonométrica, porque es el tema que hemos aprendido también, ¿no? Una razón trigonométrica. Razón trigonométrica. De ahora en adelante se va a abreviar como RT, ¿ok? Razón trigonométrica. Pero hay 6 razones trigonométricas. ¿Cuál me conviene utilizar? Pues una donde yo pueda utilizar un lado que tengo, que es 3, y un lado que no tengo, que puede ser Y, que es la hipotenusa, o X, que es este cateto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de ellas, profe? Puede usted utilizar cualquiera, pero que utilice esos lados, ¿no? Y debe enfocarse en uno de los ángulos. Puede enfocarse o bien en el ángulo de 50 grados o bien en el ángulo de 40 grados. Vamos a enfocarnos en el de 50 grados. ¿Qué les parece? ¿Ok? Decimos.
razón seno de 50 grados. ¿A qué es igual a razón seno? La razón seno es cateto opuesto, ¿no? ¿Cuál es el cateto opuesto de 50? De este lado, de 50. Acá podemos observar claramente que su lado opuesto es x, ¿cierto? Entonces el valor de x, ¿no? ¿Y cuál es su hipotenusa? Su hipotenusa es y, el valor de la hipotenusa es y. Entonces, fíjense, llego a lo mismo. Con la razón seno no puedo determinar. Otra razón que conozcan, la razón coseno, profe, muy bien, la razón coseno de 50 grados. ¿A qué es igual la razón coseno? La razón coseno es cateto adyacente. El cateto adyacente viene a ser el lado que está pegado al ángulo, o sea, este. ¿Cuánto es? 3. Entre la hipotenusa. La hipotenusa viene a ser el lado más grande, o sea, y. Ahora sí que podemos calcular ahí, ¿verdad? Entonces, despejando quedaría y igual a 3 entre el coseno de 50 grados. Profe, ¿cómo así? Este y pasa a multiplicar y este coseno pasa a dividir. Muy bien, entonces para determinar ahí el valor de y, solamente faltaría saber cuánto es coseno de 50 y nos ayudamos en la tabla. Vamos a la tabla, aplicamos un zoom y buscamos cuánto es el coseno de 50 grados. Y ahí está. Seno, coseno. Y acá está 50 grados. Coseno entonces de 50 grados 0,6. ¿no? 0,6. Pueden trabajar ustedes con los 2 decimales o con 3 decimales. Para no complicarles mucho la vida, un decimal nada más. 0,6. Profe, ¿no redondeas? Me puedes preguntar. No, porque esta cantidad no sobrepasa 5. 0,6. Muy bien. Entonces reemplazamos acá 3 entre 0,6. ¿no? Y acá no queremos corregir que usted sabe o no sabe números decimales. Se ayudan de la calculadora. 3 entre 0,6. Y el resultado entonces 5. Y es igual a 5. El valor de y es igual a 5. ¿Y quién es y en este triángulo? Pues viene a ser la hipotenusa, ¿verdad? Viene a ser la hipotenusa. Por lo tanto, ahora sí que podemos calcular el valor de x aplicando ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. ¿no? ¿Qué nos dice? La hipotenusa al cuadrado, ya sabemos que vale 5. 5 al cuadrado. Es igual al cateto x, no sé cuánto vale x. Igual más 3 al cuadrado. Muy bien. 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a x al cuadrado. 5 por 5 es 25 menos 3 por 3 es 9. Igual a x al cuadrado. ¿no? Por lo tanto, x al cuadrado es igual a 25 menos 9, 16. Lo que está como exponente pasa como raíz. Por lo tanto, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? ¿Qué número multiplicado 2 veces da 16? Pues 4. Listo, ya tenemos entonces el valor de y, que es 5, que es la hipotenusa, y el valor de x, que es un cateto, que vale 4. Y ahí hemos determinado lo que nos han pedido calcular. ¿Cuánto vale x? ¿No? ¿Cuánto vale x? 4. ¿Cuánto vale y? 5. ¿Cuánto vale h? Perdón, ¿cuánto vale y? Y vale 5, ¿no? Faltaría calcular la altura h, ¿cierto? ¿Y dónde está la altura h? Aquí en este triángulo, perdón, en este triángulo de acá. No se burra. Ahora sí, ¿no? Esto vendría a ser acá. A ver, hay que darle paso a una compañera. La altura h. Ahora, esta altura, como es una altura, acá está formando también 90 grados. ¿Ok? Acá también está formando 90 grados. Bien, y para calcular o para determinar esa altura, nos valemos del cálculo que hemos hecho en el ejercicio anterior. ¿Ok? En el ejercicio anterior, ¿recuerdan ustedes los cálculos? ¿Sí? Para determinar esa altura, ¿recuerdan los cálculos que hacíamos? Dividíamos ¿no? la hipotenusa y todo lo demás. Pero si no quieren complicarse, acá hay algo mejor, miren. Si yo sé que esto mide 90 grados y esto mide 50, ¿cuánto mide esto? 40, ¿verdad? Profe, ¿cómo sabes que mide 40? Porque por propiedad
En todo triángulo rectángulo, la suma de sus dos ángulos debe dar 90 también. Si acá es 50, ¿cuánto me falta para 90? 40. Listo. Y es ese ángulo, el de 50, el que puedo utilizar. ¿Ya? El de 50. ¿Qué razón trigonométrica puedo ver acá? A ver, para que lo vean mejor, no hacer un cambalache, voy a graficar acá el triángulo, ¿ok? No me ayuda en nada. A ver, movemos acá. No me ayuda la inteligencia artificial acá. A ver, otra vez, vamos a mover, acá jalamos un poquito aquí y acá, y ahora sí, muy bien. Apuntamos los datos, ¿ya? Esto vale 3 centímetros, esto vale 50 grados, esto del lado vale B, esto no sé cuánto vale, ¿correcto? Entonces, hacemos un zoom y decimos, ¿qué razón trigonométrica trabaja con el cateto opuesto y con esta hipotenusa? Porque para este triángulo chiquitito, acá es 90, ¿verdad? Recuerden, para este triángulo chiquitito, ahora 3 es la hipotenusa. La razón trigonométrica que nos conviene utilizar acá es la razón seno. Seno de 50 grados es igual, cateto opuesto, el lado B, entre la hipotenusa, entre 3. Entonces, si quiero calcular B, este 3 pasa a, está dividiendo, pasa a multiplicar. Seno de 50 grados por 3 igual a B. ¿Dónde saber el valor de seno de 50 grados? Pues en esta tabla que hemos pasado, ¿no? Vamos a buscar 50 grados, seno de 50 grados, 0,8. Estamos trabajando con un solo decimal, 0,8. Muy bien, entonces 0,8 multiplicado por 3 y sería igual al valor B. 0,8 por 3, vamos a utilizar la calculadora, 0.8 por 3 y tenemos acá 2,4. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de B, ¿cierto? Entonces el valor de X, ¿cuánto era el valor de X? 4. El valor de Y, 5. Y el valor de B, perdón, no era B, es la altura H, el valor de la altura H, ¿cuánto es la altura H? Es 2,4 y todo está en centímetros. Bien, ya de acuerdo a la práctica, ustedes pueden aplicar otra razón trigonométrica o pueden aplicar, digamos, ley de senos, es de acuerdo a la conveniencia, ¿ya? Porque de repente hay un caso parecido de esto en los casos que ustedes van a desarrollar y ustedes lo han hecho por ley de senos. Está bien, por ambos caminos pueden hacerlo, por distintos caminos puedes llegar a tu casa, ¿ya? Por distintos caminos puedes hacerlo. Yo le he hecho acá por la razón trigonométrica, pero también ustedes pueden aplicar ley de senos o también pueden aplicar ley de cosenos. Y no hay que por qué reinventar la pólvora. Todos los valores de razones trigonométricas les he pasado en esta tabla. También si es que tienen calculadora científica, en la calculadora científica de sus Smart o de la calculadora científica normal, pueden encontrar o puede calcular el valor de esa razón trigonométrica. Muy bien.